Gracias te damos, Padre Celestial, por esta noche, esta reunión, en cierre de Shabbat. Te pedimos, Padre Celestial, que nos brindes de tu sabiduría, de tu luz, para poder comprender, para poder entender lo que Darío nos va a enseñar en esta noche. Te pido, Padre Celestial, bendigas al hermano Darío y lo guíes para esta enseñanza y bendigas a cada uno de los hermanos, de las hermanas que están en esta comunidad, a sus familias y a todos los que están mirando esta enseñanza, Padre Celestial, en todas las partes del mundo. Bendito Rey, te honramos, te agradecemos por la vida y por todo lo que nos regalas. Todo en tu nombre, Yahshua, Hamashiach, amén. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, Gracias, bendiciones a Señor. todos, Amén. gracias y paz. Aquí estamos nuevamente para continuar este estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿sí? A los judíos que estaban en Roma, a los griegos que estaban en Roma, judíos helenizados. Había también griegos de nacimiento, había de todo, ¿sí? Entonces, en esta carta, nosotros vemos que habíamos visto que es el tercer viaje misionero de Pablo. Vemos que se ha utilizado mucho como fundamento del cristianismo las cosas que dice Pablo. Pero yo pregunto, ¿están bien entendidas o no se entendió bien lo que decía Pablo? ¿Sí? Porque una de las cosas que se mencionan en esta carta de entrada habla del, primero, de que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. También que el Evangelio demanda obediencia, ¿sí? Obediencia de los apóstoles, de los que transmiten el Evangelio y de los que reciben el Evangelio. Eh, y también se habla de que vamos a ser juzgados sin acepción de persona por las obras de cada uno. Y de las obras de cada uno, de eso depende la vida eterna o la condenación. Entonces la vida eterna o la condenación depende de las obras. Eso es lo que dice el texto, ¿sí? Cuando yo les digo que seremos salvos por las obras, eso es bíblico, eso es bíblico. Normalmente siempre se toma como referencia el versículo que dice no por obras para que nadie se gloríe, y está hablando de una salvación pasada, ¿sí? Entonces a veces no sabemos ubicar la obra redentiva del Todopoderoso por un lado, y después lo que nos toca a nosotros, el caminar del creyente, ¿sí? Porque nuestro caminar va a ser evaluado, va a ser evaluado, va a ser pesado, va a ser pasado por el fuego, todos pasaremos por el fuego, ¿sí? Lo que es malo va a ser consumido y lo bueno va a ser purificado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros leemos en pasado, fuimos salvados, ¿sí? No es por algo que nosotros hayamos hecho, ¿sí? Siempre se va a referir a la obra redentiva del Todopoderoso y ahí nosotros no tenemos nada que ver. No por obras para que nadie se gloríe, sino es un don de Dios. Está hablando de la obra redentiva, no está hablando de lo que a nosotros nos toca. ¿Por qué? Porque si usted quiere saber qué es lo que le toca hacer, lea los evangelios. Mateo, Marco, Lucas, Juan, las cartas de los apóstoles, la carta de los apóstoles, Pablo, Pedro, Santiago. Entonces ahí vamos a ver que la fe obra y que vamos a ser juzgados por obras de fe. Esas obras de fe son las que a nosotros nos va a determinar el resto de nuestra eternidad, donde vamos a pasar, ¿sí? Bueno, valga esta introducción, ¿sí? Que siempre cuando uno dice algunas cosas y no las entienden, ahí van a estar haciendo sus video reacciones. Pero bueno, ahora, hoy nos toca continuar con la carta a los romanos. Y yo me pregunto, si ya el sacrificio del Todopoderoso, del Mashiach, ya es suficiente, entonces ¿qué tengo que andar haciendo yo sacrificio, no es cierto?
Dice Romanos 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿sí? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿sí? ¿Por qué tendría que hacer esto si el sacrificio del Mesías fue perfecto? ¿Por qué tendría que yo presentar mi cuerpo en sacrificio vivo? Santo y agradable, que es vuestro culto racional. Entonces vemos que el ser humano sí o sí siempre tiene que hacer algo, tiene que conservar esa estatura, ese caminar, esa altura. Tiene que conservarlo, tiene que cuidarlo, ¿sí? Dice, no os conforméis a este siglo. La palabra conforméis no quiere decir estar conforme, sino que quiere decir eh, ponerse adentro del molde de este siglo, ¿sí? Amoldarse al siglo. Por eso dice conforme y es con la misma forma del siglo, ¿sí? De la horma, viene de horma, ¿sí? Horma. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿cuál es la buena voluntad de Dios? Yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Tengo que preguntarle a Dios, ¿cuál es? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga y lo que no quiere que haga? Yo les digo, lo que Dios quiere que nosotros hagamos y lo que no quiere que nosotros hagamos ya está dicho, ya está escrito, ¿sí? No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que el que no quiere oír. La voluntad del Todopoderoso ya fue expresada. Lo que es abominación para él era abominación, sigue siendo abominación. O sea, no es que Mashiach murió, Jesucristo murió para que nosotros ahora podamos comer cerdo. O sea, si es abominación, siempre fue abominación y no va a dejar de ser abominación. ¿Sí? Como el ser humano a veces trata de interpretar como bien le conviene, ¿no? Las escrituras. Digo pues, Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, así que no se te suban los humitos a la cabeza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Mashiach y todos miembros los unos de los otros. Es que somos interdependientes. El ser humano es interdependiente. Nosotros no somos independientes, somos interdependientes, dependemos los unos de los otros. ¿Sí? Dependemos los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, el servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Ustedes saben que acá, a esta altura, ya el apóstol Pablo ya definió qué es lo bueno y qué es lo malo. Él ya dijo que el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Eso está en el capítulo 7 de la misma carta a los romanos. ¿Sí? El mandamiento es santo, es justo y es bueno.
Entonces dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fíjense que acá el Señor había ascendido, pero sin embargo hacerlo como que está presente en la comunidad, ¿sí? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Sí? Acá fíjense que el apóstol Pablo está diciendo las mismas palabras que el Mesías. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. O sea, empatizad con el hermano. Unánimes entre vosotros, unánimes juntos, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Asociándoos con los humildes, dice. En cierta forma, vos ves a alguno que es medio agrandado, medio no sé qué, no te asocies tanto con ese. No seas sabio en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, tratad de tener paz con todos. Yo les digo que parece que esto es de lo más difícil que la... ¡Ay, qué dura que es esta palabra! Parece que esto es lo más difícil. Si depende de vos, si depende de ti, procura tener paz con todos. ¿Sí? Si es posible, en cuanto dependa de ustedes. Ahora, si ya no depende de ustedes, ya es otro tema. Ustedes ya siéntanse sin esa responsabilidad. Pero si depende de ustedes, estad en paz con todos. ¿Cuántas veces nos toca estar en medio de un problema? ¿Sí? La idea es procurar tener paz con todos. ¿Sí? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, de Elohim. Porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer, si tuviese sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el, con el bien el mal. No seas vencido. ¿Se dieron cuenta que acá en ningún lado se mencionó al diablo? Por acá en estas cosas. Oh, qué interesante esto, ¿no? Escuchen, si yo no entiendo la salvación, yo voy a pensar que no depende de mí que yo sea salvo y tampoco depende de mí que yo sea condenado porque fue todo culpa del diablo, ¿sí? Entonces, tenemos que entender esto tenerlo bien claro. O sea, en las Escrituras dicen que el Todopoderoso hizo toda una obra redentiva salvífica, nos salvó y es algo que Él lo hizo para que nosotros andemos en buenas obras, las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Sí? Entonces dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 13 dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores. Acá no está hablando, yo les aseguro que acá no está hablando de pastores,
ni de ministros, está hablando de autoridades superiores, y estas autoridades superiores básicamente eran los centuriones, ¿sí? Los soldados romanos, los alguaciles, las autoridades civiles. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Si ustedes leen las Escrituras, cuando Israel fue deportado a Asiria, las Escrituras dicen que Dios utilizó al asirio, ¿sí? Dios usó al asirio. Cuando el sur fue llevado a Babilonia, el Todopoderoso menciona a Nabucodonosor como mi siervo Nabucodonosor, ¿sí? Dios utilizó al babilonio. Entonces todas las autoridades están puestas por Dios y están ahí, mis hermanos, ¿sí? Porque inclusive hasta el faraón fue puesto por Dios para manifestar la gloria del Todopoderoso. Es que tenemos que entender los juicios. De modo, versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno, haz lo bueno. O sea, vos guardás la ley, guardás los mandamientos y eso se te amolda a cualquier ley civil de cualquier planeta, de cualquier lado del mundo, de cualquier planeta, digo, de cualquier parte del planeta. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, o sea, quebrantas la ley, teme, porque no en vano llevan la espada, ¿sí? Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos a las autoridades, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, ¿sí? Por causa de la conciencia. Por eso es necesario tener presente lo que el Todopoderoso nos manda, guardarlo y así vamos a ser vistos con favor por parte de las autoridades. O sea, estas autoridades no son autoridades religiosas, son autoridades civiles. Acuérdense, Romanos 13 habla de autoridades civiles. Pues por esto pagáis también los tributos, ¿sí? Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Cuando Mashiach dice, te pido que los cuides del mundo, no que los saques del mundo, sino que los cuides, eh, obviamente nosotros no podemos desconectarnos de las obligaciones que tenemos, ¿sí? Entonces dice, pagad todo lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Todos estos elementos son con dinero, ¿eh? Tributo, impuesto, respeto y honra. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás. Fíjense, cuando dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, uno dice, ah, bueno, ya está. El que ama al prójimo ya con eso me alcanza y me sobra. Sigamos leyendo, dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás.
no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, no reemplaza, se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto no es algo nuevo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo está en Levíticos 19:18 o 18:19. Levíticos 18:19. Vamos a leerlo. Levíticos 18:19. A ver si es ese o es el 19:18. Porque esto no es ocurrencia del apóstol Pablo, sino que está citando la Torá, se está citando el Tanaj. ¿Sí? Moré, Adelante, 19-18. adelante. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahweh. Fin de la cita. Amén. Amén, amén, amén. 19:18. Bien, Sí. Levíticos 19:18. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Mejor dicho, el amor no hace mal al prójimo. Ah, ok. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento, vos cumplís la ley y eso es el amor. Eso es amor al prójimo. Eso es hacer lo bueno. No hace mal. En estos pasajes, fíjese que acá en el medio apareció el capítulo 13, pero está todo relacionado con lo que venía diciendo del 12. Hacer lo bueno, ¿sí? Es guardar la ley y hacer lo malo es quebrantar la ley. Entonces, por eso te dice acá que el amor no hace mal o no hace lo malo al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, es el cumplimiento de la ley. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, es tiempo de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Sí, está más cerca. ¿No es que fuimos salvos? Escuchen, ¿por qué el apóstol Pablo empezó el capítulo 12 diciéndole, presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable? Les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable, que es lo más sensato y lo más razonable que ustedes pueden hacer. ¿Sí? Y ahora te dice, porque está cerca, más cerca, cada día más cerca de nosotros, nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Acá es que es tan profundo esto, mis hermanos, pero igualmente ya lo estamos viendo en la enseñanza del Bereshit, en la comunidad lo está viendo, ¿sí? Acá está la alegoría de el levantarnos del sueño, ¿sí? Despertarnos del sueño y que está aclarando el día, se viene el día, la noche se está disipando, la oscuridad viene a ser en las escrituras ignorancia, la oscuridad es ignorancia y la luz es conocimiento, ¿sí? Entonces dice, desechemos pues las obras de las tinieblas, de la ignorancia. Ese es el lenguaje bíblico, ¿sí? Ignorancia. Y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería ni en borrachera, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, vestíos de Él. No proveáis para los deseos de la carne. Otra vez, acá, en esta última línea, versículo 14, está carne y espíritu. ¿Se acuerdan? Carne y espíritu. Entonces, vestidos del Señor Jesucristo,
si te ponemos esto en el contexto, en el contexto de la carta, lo opuesto a la carne es el espíritu. Y acá, en cierta forma, el apóstol Pablo está mencionando al espíritu como el Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Esto es una interpretación de Darío o es algo que dijo el apóstol Pablo? Y bueno, entonces leamos 2 de Corintios 3:17, por ejemplo. Vamos a leer 2 de Corintios 3:17. A ver si el apóstol Pablo dijo en algún lado que el Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Sí, yo sé que esto los trinitarios están rechinando los dientes, pero el apóstol Pablo dijo que el Señor Jesucristo era el Espíritu. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. ¿Alguno lo tiene? Sí, aquí lo tengo. Por, Adelante, sí, adelante, Cito, adelante. porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Fin de la cita. Amén. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y el versículo 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor. Y el Señor es el Espíritu. Eso dice en Corintios. Entonces acá, cuando habla de revestidos del Señor, Jesucristo, no proveáis para los deseos de la carne, estaba poniendo en oposición al Señor Jesucristo con la carne. Y anteriormente te habló del Espíritu y la carne, el Señor Jesucristo y la carne. ¿Sí? No son dos contra uno, es uno contra uno, es el mismo. Y si quedaba duda, por eso es que leímos Corintios. Dice que el Señor es el Espíritu. Y allí, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si el Hijo los libertares, seréis verdaderamente libres. Ah, muy bien. Ay, muy bien. Bueno, capítulo 12 y capítulo 13. Capítulo 12 y capítulo 13. Bien, hasta acá lo que nosotros estamos viendo. En primer lugar, mis hermanos, en primer lugar, una carta se lee entera y nosotros vimos que en esta carta, el apóstol Pablo dice que la salvación vino para el judío y para el griego, que la fe es para el judío y para el griego, y que seremos juzgados por obras, ¿sí? Al que hace lo bueno, vida eterna, al judío y también al griego, y condenación al que hace lo malo, al judío y también al griego, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, por si quedaban dudas, no hace acepción de personas, la salvación es por fe y seremos juzgados por obras. Entonces, la salvación es por obras, fe y obras, eso es lo que se ve en las Escrituras, ¿sí? No hay una salvación por fe sin obras en ningún lado. Y cuando se habla de que no es por obra en otro lado, en otra carta, se está refiriendo a otra cosa. Está hablando de la obra redentiva del Todopoderoso. ¿Sí? Entonces, una cosa es lo que hace Dios y otra cosa es lo que hace el ser humano. Y aparentemente, nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos, ¿sí? Como ofrenda agradable al Todopoderoso. ¿Por qué será? Procura, a Timoteo le dice, procura con diligencia presentarte aprobado ante Dios como obrero sin mancha, que no haya nada que reprochar, ¿sí? ¿Por qué tendría que hacer eso si nosotros ya fuimos lavados por la sangre de Cristo? Ya estamos limpios, pipí, cucú, decimos acá. Estamos impecables. ¿Por qué tendríamos que hacer algo
si ya Cristo lo hizo todo? O sea, evidentemente, a pesar de que Él nos salvó, nosotros tenemos que mantener, sostener y permanecer en esa salvación y cuidarla con temor y temblor. ¿Sí? Bueno, hasta aquí la exposición de hoy. No sé si alguno quiere hacer algún comentario. Aproveche, este es el momento, mis hermanos. Cuando leíamos hoy Romano 12:2, que dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, yo lo relacioné con Deuteronomio 10:12 y 13. Amén. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti, sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? Fin. Amén. 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 Amén, mi hermano. Amén. Es que todo es el mismo mensaje. Miren, el ser humano ha hecho, eh, ha hecho sus manoseos en las escrituras, ¿sí? Yo no me refiero a las traducciones, sino al dividir Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, si es el mismo mensaje. Son los mismos, las mismas personas, si o sea, es el mismo pueblo, porque todos los apóstoles, no había ninguno que no sea del descendiente de Jacob, ¿sí? O sea, todos los apóstoles eran descendientes de Israel, ¿sí? Eh, y bueno, y el mismo Mesías practicaban esa cultura, enseñaban esas leyes, por eso es que ellos no tenían eh, la necesidad de decir que algo ya no se hay que hacer más, ¿sí? No hay que hacer más, no hay que hacer más esto. No lo podrían hacer porque estarían contradiciendo no a Moisés, sino al Todopoderoso. Porque cuando uno lee eh, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio, cuando lee cualquiera de los libros y ve mandamientos y ve cosas, ustedes saben que un judío sabe que eso no fue ocurrencia de Moisés, sino que es el mismo Dios el que le habló, ¿sí? El que estableció esas leyes. Así que nosotros sí cuestionamos porque nosotros somos de otra mentalidad, otra cultura y hasta algunos ni creen que existió Moisés, ¿sí? Pero a un judío no le podés decir que ahora las cosas que había dicho Moisés ahora ya no hay que hacer más, ¿sí? Evidentemente no estamos entendiendo el mensaje bíblico, ¿sí? Muy bien, mis hermanos. No sé, ¿alguien más quería aportar? Vamos a ir cerrando, ¿sí? Esta reunión, esta grabación, ¿sí? Gracias a las personas que estaban en el chat, que estaban comentando. Esto está grabado, si no está en vivo. Les recuerdo a la gente del chat. Pero bueno, de todos modos, gracias por participar. Si hay algún comentario, déjenlo acá en la casilla de comentarios. Vamos a estar analizando. También hay un teléfono de WhatsApp, los que quieran comunicarse, ¿sí? Para dejar alguna inquietud, ahí también lo pueden hacer. Así que bueno, vamos a ir cerrando entonces. Eh, Va a cerrar mi hermano Martín con una acción de gracias, una oración. Luego cortamos la grabación y nos quedamos unos minutitos más, ¿sí? Adelante, mi hermano Martín. Muchas gracias. Padre, en esta tarde venimos delante de ti, darte gracias por este cierre de Shabbat, Señor, que fue de bendición, Padre. Y es un deleite, Señor, estar, Señor, en tu presencia el día de reposo, Señor, porque así tú lo estableciste, por algo lo estableciste y hay que cumplirlo, Padre. Y te pedimos, Señor, te pedimos que guarde la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, de los que estamos aquí y de los que no estuvieron, Señor. Que guarde sus vidas, Señor, que suple sus necesidades, Señor. Darles lo necesario para vivir, Padre, a cada uno de nosotros. Y todo aquel que esté enfermo, Señor, dale salud.
Y si alguno tiene un problema legal o un problema de cualquier índole, Señor, sé tú, Señor, cuidando la vida de cada uno, resolviéndole los problemas a cada uno de ellos, Padre. Señor, concede las peticiones de nuestros corazones, Señor, y que la Torá y tu Hijo amado Yeshua estén en nuestras mentes y en nuestros corazones. Amén. Amén, amén, amén. Amén, familia, amén, bendiciones a todos, gracias y paz. Nos estamos viendo en la próxima transmisión. Shalom, shalom, bendiciones, amén.